Ok, lo otro tema que vamos a ver el día de hoy es la parte del marco de referencia y alcance. Esto no pasa más de media hora en realidad de explicación, con lo cual finalizaremos como a las 8, pero sí para darles un poquito de pausa para no embotarlos, ese es el asunto. Entonces, vamos a ver, el marco de referencia organizacional es la primera sección que está en el documento, que yo en algún momento les había dicho a ustedes, no es lo primero que se trabaja. A nivel de estructura del documento, sí es lo primero que está, porque la idea es que cuando alguien lo lee, primero se empapa de qué es la empresa, qué hace, cómo es su estructura organizacional, qué proyectos hace, para después entrar al problema. Pero no es lo primero en lo que se trabaja, porque en la realidad lo primero y lo más importante para nosotros es que vayan definiendo el problema. Esta sección de marco de referencia, si bien es cierto, sirve como un contexto y demás, no es que es fundamental para poder entender el problema, porque el problema surge realmente de lo que la organización requiere desde el punto de vista de proyectos y no tanto por un tema de la organización en sí. Entonces, en este punto ya sí se trabaja. Este entregable del marco de referencia no es para el segundo entregable, es para el tercero. Y entonces en esta sección, muy rápidamente, lo que ustedes van a explicar es de qué trata la empresa. O sea, la primera sección, la 1.1, que trata propiamente de la organización, ustedes van a explicar de qué trata la empresa como tal, institución, entidad, como le quieran denominar, y específicamente cuándo tienen que acotarlo propiamente a un departamento, un área específica. O sea, eso es lo que trabaja en la parte del marco de referencia organizacional. ¿Por qué? Porque lo importante es que aquí comiencen a darles ese contexto, empresa, institución, departamento, organización, para que la persona que vaya a leer el documento se pueda ambientar o ubicar propiamente de cuál es el ámbito de trabajo de ustedes. ¿Ven? Entonces, esa es la función principal que tiene esta sección que se llama marco de referencia organizacional. No tiene otra función más que poder establecer claramente el contexto. ¿Qué elementos se trabaja? Bueno, aunque si bien es cierto, se ponen algunos títulos dentro de la sección, en realidad es una sección que ustedes son los que van a establecer un poco más la estructura. Tenemos que partir de lo general a lo específico. Se abre en primera instancia de qué en sí es la organización, pero sin abusar tampoco de la información y los datos. Es que, por ejemplo, en algún momento una persona que trabaja en el ICE hace muchos años, estoy hablando de por ahí del año 2018, eh, puso en el marco, en el primer borrador que entregó, y prácticamente la historia del ICE. O sea, ustedes saben que es casi como 20 páginas sobre el ICE, no hace sentido. O sea, no es para eso realmente ¿cómo se llama? El trabajo, no es para poner 20 páginas del ICE. No, 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 o sea, no es una historia de ese tipo. Por ejemplo, si alguien está trabajando en el ICE, sí, importante saber el ICE, pero en términos generales, es decir, bueno, es la organización del país que fue creada en el 48, 49 más bien, después de la Segunda República, para lo que era el tema de electricidad. En el año 1963 también se le da potestad de telecomunicaciones. En la actualidad se conforma en dos gerencias, digamos, principales a nivel técnico, una para electricidad, otra para telecomunicaciones, pero muy rápidamente poder aterrizar al departamento o área donde van a realizar el trabajo. Igual pasa cuando trabajan en una transnacional, por ejemplo, y esa transnacional, ustedes están haciendo el trabajo en un área específicamente o una región o el país directamente, porque en algunos casos los proyectos de ustedes son para áreas o regiones, por ejemplo Latinoamérica. Algunas empresas transnacionales ven a toda Latinoamérica, le llaman LATAM, entonces para el área de Latinoamérica. Eso es importante, esa contextualización del ámbito organizacional, hasta dónde abarca el proyecto de ustedes, para también tener ese alcance organizacional. Entonces, estamos claros de que tal vez no es corporativo, sino únicamente para un área específica. Andrés. Sí, profe, Ujú. una consulta. Cuando la tesis es confidencial, ¿cómo uno maneja esa parte? Lo pones con un nombre genérico, fantasía, que yo creo que ya más o menos lo había explicado.
En Sí. primera instancia, en el documento se pone, bueno, se trabaja en una empresa de índole, digamos, con énfasis en desarrollo de proyectos industriales o una empresa que sus negocios es el electromecánico, por ejemplo. Entonces le pones una nota al pie de página, abajo se indica, se va a hablar de la empresa en términos generales o en términos genéricos, sin utilizar el nombre específico por un tema de confidencialidad. Igual, el nombre del departamento, puedes usar un nombre de fantasía o puedes dar una genérica de lo que trata el departamento. La estructura organizacional, cuando se explica, le vas a quitar todos los nombres reales de la organización, pero sí plasmar por lo menos lo que es la visión genérica de la estructura, de cómo se organiza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tu área, nosotros no ocupamos que pongan los nombres de la gerencia, pero usted puede decir que parte de una gerencia general se divide en diferentes gerencias que están asociadas a procesos del negocio administrativo, técnico, taca, taca. Específicamente, el proyecto se enfoca en una gerencia que trata sobre el tema técnico, en la cual está conformada por varios departamentos, donde esos departamentos de manera genérica son tales y tales funciones, taca, taca, y específicamente se va a enfocar en el departamento que tiene la responsabilidad sobre las funciones X, Y, Z. Una manera así, desde el propio organigrama, tratando de explicar la acotación organizacional donde usted lo va a trabajar. ¿Ves? No se le va a pedir tampoco que ponga referencias propiamente porque no vas a poner la referencia de una página web, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del marco estratégico, que es opcional si la empresa tiene o no tiene, si vale la pena o no incluirlo, depende de ustedes. Tampoco vas a poner la misión de la empresa propiamente si lo estás declarando confidencial. Lo que usted podría explicar que la misión de la empresa está enfocada en, no sé, establecimiento de valores en esto y esto, pero siempre en el cumplimiento de metas asociados a los resultados de los proyectos de la índole a la cual pertenece la organización. O sea, mucho está en trabajar la forma de redacción desde los elementos genéricos que ustedes no terminen vendiendo la organización. Ahora bien, si la organización les dice no hay problema, pongan el nombre, que de todas maneras, cuando ustedes van a declararlo confidencial, es en que el documento quede privado dentro de la biblioteca y no quede en dominio público, entonces ya utilizan los nombres de la empresa, ¿verdad? Pero eso depende del tipo de confidencialidad como ustedes les hayan pedido que lo trabajen. Perfecto, profe, listo. Ok, Gracias. con todo gusto. Igual, por ejemplo, lo de la reseña histórica también, ese es otro punto. Obviamente, si agregan algo de la reseña histórica, el contexto va a ser genérico. Vamos a ver, en Costa Rica no creo que exista un mercado donde solo hay una empresa para una cosa. O sea, en Costa Rica, por lo menos para cada mercado mínimo existen dos, tres empresas. O sea, en Costa Rica hay ciertos no monopolios, lo que hay en algunos casos son oligopolios o algo así es el nombre, porque son en realidad dos o tres empresas que se reparten el mercado, pero no existe una sola. O sea, ningún mercado ahorita en Costa Rica existe uno solo, porque si vemos también en la parte de generación eléctrica, hay varios que generan. La parte de transmisión es la única que está en monopolio en el ICE, por ejemplo. Pero después de ahí la comercialización, sí hay diferentes entidades que comercializan electricidad. La parte de telecomunicaciones ya está en competencia, el INSE está en competencia. Digamos que Fanal es el único que se mantiene a nivel del Estado un poco ahí como monopolio en alguna parte, pero o sea, realmente Costa Rica y en privado, privado, si hablamos de industria médica, no solo hay una empresa en Costa Rica de industria médica, hay varias en zonas francas. Entonces, ahí también pueden trabajar un poco los elementos, si es importante ese contexto histórico, reseña de la empresa, trabajándolo desde el punto de vista genérico. Entonces, los que tengan que guardar confidencialidad, los que no, simplemente utilizan los datos concretos. Entonces, de manera general, lo que se les dice a los estudiantes es, bueno, elementos que pueden incorporar la reseña histórica, el tema de la estructura organizacional, pero no solamente es poner el organigrama, o sea, tiene que haber un sentido del organigrama, sobre todo para poder dar una contextualización de la organización en función de proyectos y una acotación de hasta dónde llega su TFG. Sobre todo, si yo estoy hablando que es para trabajarlo en un departamento X, Y, Z de esa estructura organizacional, la idea es ubicar desde la estructura la acotación organizacional y también para ir introduciendo la naturaleza de cómo se trabajan los proyectos dentro de esa organización. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de organizaciones de como compañero que está en la IA, no va a poner todo el organigrama completo de la IA, porque obviamente no nos atañe, más que está en un departamento específico de una región específica. Entonces, ¿qué sería lo importante? Poner un organigrama general, digamos, de la parte gerencial, donde se marque
directamente a cuál gerencia pertenece, luego se pone tal vez un segundo organigrama donde se explica la gerencia cómo se conforma para ubicar directamente el departamento o área donde está. Entonces, no trabajar con un solo organigrama, sino con dos. Porque un tema importante, muchachos, es que ustedes recuerden que toda figura que incorporen dentro del documento tiene que ser legible. Entonces, un organigrama que es enorme, de nada sirve si no se entiende. Y entonces la idea del organigrama, sobre todo, es para ubicar en la acotación de dónde voy a realizar mi TFG, pero también para una explicación en función de la estructura, cómo es que se trabajan los proyectos dentro de esa organización y a veces en algunos casos si existe una PMO y para explicar si hay relación desde esa PMO hasta el departamento donde yo estoy o no hay relación. Y también explicar un flujo, un poco el flujo de procesos dentro de esa estructura organizacional. Esa es la idea de agregar la estructura, no solamente poner el organigrama. Yo se los marco y se los indico en la revisión porque a veces muchos nada más ponen. Y la estructura organizacional, como se puede ver, es funcional y ¡pum! Ponen una figura. O sea, eso no aporta valor. La idea es que cada elemento que se agregue dentro del documento es porque está aportando algún elemento valioso para la persona que va a leer el documento. En el tema del marco estratégico, lo mismo. Pueden colocar la misión, visión si lo consideran oportuno. Si no tiene la empresa, no tienen que inventar. Y si tienen, y si lo consideran oportuno y la agregan, obviamente para poderle dar un poco de carácter o contexto, es decir, dentro de la misma visión o misión de la empresa ya contemplan algunos elementos hacia la parte de proyectos. En algunos casos va a tener mayor relevancia poder incluir estos objetivos porque en los casos, por ejemplo, de problemas que están relacionados a proyectos y relación con los objetivos estratégicos, esta parte será importante colocarla porque en el problema pueden hacer una relación hacia la sección de la estrategia y los objetivos estratégicos donde puedan relacionar el problema con el tema objetivos. ¿A qué me refiero? Tipo de problemas como por ejemplo que el portafolio de proyectos actual no está alineado con los objetivos de la organización, que eso puede ser un problema, ¿verdad? O sea, tener un portafolio por tener un portafolio no significa que estemos haciendo bien las cosas. Yo me puedo inventar a tener un portafolio, pero si ese portafolio no responde a la estrategia, el portafolio que tengo no sirve para nada. Lastimosamente, así es. Y no crean, eso pasa mucho, hasta, sobre todo a nivel gubernamental, que a veces ya la gente pasa inventándose proyectos para poder justificar sus actividades y demás, y eso es peligroso, porque entonces tenemos a veces mucha cantidad de proyectos incorporados hasta en el banco de inversiones, que hay proyectos que a veces no se sabe a qué responden, y algunos no siquiera son proyectos, realmente eran actividades o compras. Entonces, lastimosamente, eso también a nivel privado ocurre. Y si un portafolio yo lo tengo y no está alineado con la estrategia, entonces ese portafolio realmente no está cumpliendo su labor. Y eso es un problema, realmente. Entonces, ahí en un tema como ese, obviamente es relevante tener la parte de objetivo estratégico, porque viéndola esta sección en conjunto con lo que se presenta como problema, entonces se va entendiendo por dónde anda el grado del problema. En esos casos, obviamente, el marco estratégico es importante agregarlo, ¿verdad? Ahí pueden agregarle someramente alguna pequeña explicación donde hacen entrever, por ejemplo, cuáles son los objetivos más relevantes. Ahora, si por ejemplo el marco estratégico ustedes tiene como 50 objetivos, no los van a poner todos porque no es poner relleno. Pondrían los objetivos estratégicos que están más relacionados con la temática que ustedes van a trabajar. ¿Ven? O sea, todo va mucho en función de que ustedes aprendan y sepan qué es la información que tienen que colocar, que sea la necesaria para ir aportando al proyecto de ustedes. Siempre va por ahí. Ahora, otro elemento importante que pueden ir agregando dentro de la sección es un poco esa contextualización de antecedentes del giro de negocio de la empresa para ir contextualizando en la parte de proyectos de organización. Hablar la naturaleza del tipo de proyectos que realizan no es un diagnóstico, o sea, quiero que estemos claros. Proyectos de organización no es un diagnóstico de los proyectos, es una descripción de cuáles proyectos está realizando actualmente la organización, qué tipos de proyectos de trabajo, cuál es su naturaleza, si ya más o menos se tiene predefinido como el enfoque que trabajan, cuál es más o menos el ciclo, e incorporar datos sobre esos proyectos que trabaja la organización. Pero ahí vienen las variaciones con respecto a esta sección. No es una sección nada más de decir, ah, sí, la empresa hace proyectos de mantenimiento. No, no, no. ¿Cómo son esos proyectos? ¿Cuántos han realizado en el último año? ¿Cuál es su naturaleza? Principalmente qué objetivos buscan, cómo más o menos nacen.
de manera descriptiva y ojalá incorporar una tabla donde uno pueda ver datos de algunos de los proyectos en el último, en los últimos 2 años. Pero ¿por qué van variaciones? Por temas como el siguiente. Al menos yo sé que dentro de este grupo, si hay una persona que está trabajando un caso específico de un proyecto para una asociación que tiene un proyecto grande, que estamos hablando que es un proyecto de como 500 millones de colones, o sea, no es hacer un proyecto para Costa Rica que $1 millón, es un proyecto ya bastante grande, y no es un único proyecto, sino que es un conjunto como de 9 proyectos, porque son infraestructuras, pero para esa asociación se ve como un solo proyecto, pero son desarrollos de infraestructura para diferentes asociados, donde en su conjunto suma ese monto de casi 500 millones de colones. Entonces, se puede ver como un solo proyecto o se puede ver como un grupo de proyectos que van a desarrollar infraestructuras similares. Ok, en ese caso sabemos que esa organización, su naturaleza no es hacer proyectos. Y si acaso en toda su historia ha hecho 1 o 2 proyectos, eso es todo lo que ha hecho. Y tal vez ninguno de esta naturaleza. Entonces, para un tema así, proyectos en la organización, lo importante sería describir el proyecto actual sobre el cual está dando origen a la necesidad del trabajo final de graduación. Entonces, en un caso así, lo que es más importante, sobre todo describir, sería el proyecto en sí que está llevando a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que son organizaciones que tienen un proyecto realmente relevante, o sea, relevante. Vean que estoy hablando de un proyecto de 500 millones con desarrollos de infraestructuras en zonas de no muy fácil acceso, que incluye toda una planificación y además solicitud de recursos a entidades, a entidades estatales. Entonces, eso lleva a que la organización va a afrontarse a un proyecto de una magnitud que nunca ha llevado a cabo y que le va a llevar recursos y esfuerzo. Cuestión que actualmente ni siquiera ha logrado para poder lograr entrar a recibir ese dinero. Entonces vean la complejidad y hay que buscar una solución para que la asociación pueda afrontar y realizar ese proyecto porque lo ocupa, porque es un proyecto de necesidad realmente para hasta los asociados. Entonces, hay proyectos en la organización, es importante hacer la descripción del proyecto propiamente. ¿Ven? Entonces, más que explicar ahí la variedad de proyectos que hace la empresa, lo que se describe realmente es la parte de del proyecto propiamente. Para la parte teórica, esta sección no existe por aquello a las compañeras que están trabajando como un tema teórico, este tema no existe, porque se cambia por el estado del arte. Entonces, ustedes van a entregar de una vez el estado del arte. Entonces, omitan esta sección porque ustedes no tienen un marco de referencia organizacional, sino que por eso es que construyen de una vez un estado del arte en conjunto con la hipótesis, porque ese es su contexto de una vez. Entonces, para la parte teórica, esta parte no existe. Solamente es para los proyectos prácticos que están desarrollándose en alguna institución. Ahora, si hay proyectos donde estamos trabajando en función de una articulación para varios sectores, porque, por ejemplo, me ha pasado con compañeros que vienen de unidades ejecutoras de, por ejemplo, en la parte vial, como por ejemplo, en algún momento tuvimos un estudiante que estaba trabajando en la unidad ejecutora Limonal Cañas, si yo no estoy mal de memoria, creo que era Limonal Cañas, no era Barranca Limonal, era Limonal Cañas, y era para esa unidad ejecutora en su contexto organizacional sí tenía que explicar un poco, por la naturaleza de los proyectos, la articulación que hay entre diferentes entidades ahí, ¿verdad? Porque si yo no estoy mal, creo que el financiamiento venía del Banco Centroamericano de Integración Económica. No creo que sí, creo que era ello, o puede ser el FMI, no sé cuál de los dos era, pero hay que explicar un poco ahí porque es el origen de los fondos. Después participaba, creo que el MOP como principal patrocinador, creo que entraba Conavi, la unidad ejecutora por sí mismo, y hay otros actores que son como vinculantes dentro de esto, porque también hay empresas de servicio y otra historia. O sea, dentro del contexto que iba a manejar, estamos hablando de que la solución que iba a proponer en su momento, porque el problema venía por los resultados que se venían obteniendo, porque al final no es un solo proyecto, o sea, vieran que estas unidades ejecutoras, aunque se habla de limonal cañas y se ve como un solo proyecto, no es en sí un solo proyecto. O sea, hay como microproyectos, se ve como un gran programa de proyectos, porque digamos, los kilómetros se van trabajando por secciones. Luego está la parte de puentes, luego está la parte de movimientos de los servicios públicos. Entonces, realmente se ve como un portafolio. En conjunto los proyectos no se estaban generando resultados
y entonces la idea era como proponer algo de que la unidad ejecutora tener control de eso. Pero ese algo tenía que considerar todos estos otros interesados porque es un gran contexto organizacional. O sea, ustedes comprenderán lo complejo que es. Ahorita que he estado trabajando con un compañero que es hacia un tema de lo de APM Terminal y demás, creo que dentro del contexto será importante agregar un poco ese contexto general del, bueno, no es fideicomiso, del canon y la ley como tal para explicar un poco cómo se interrelacionan y articulan diferentes entidades en función de poder acceder al canon. Entonces, será importante explicar dentro de ese tipo de proyecto, en el contexto del marco de referencia organizacional, digamos, cómo se consolidó esta creación del canon a partir de la implementación de APM Terminal, lo que es el marco normativo, cómo lo se estableció y cómo juegan los actores en función de obtener ese recurso. Eso habría que explicarlo aquí en la parte de marco de referencia organizacional. Y en proyectos de organización, explicar la naturaleza de proyectos que la misma ley o norma solicita se puedan ejecutar desde el uso de dicho canon. Entonces, todo eso iría en el marco de referencia. Entonces, es esta sección es muy variable dependiendo del tipo de proyecto que está desarrollando cada uno, porque tiene que dar un buen contexto del elemento, digamos, del entorno que está rodeando a lo que es el proyecto final de graduación. ¿Ven? Entonces, aunque hay títulos propuestos, en realidad hay que ir amoldando esta sección a la necesidad de presentar un buen contexto en función del proyecto. Eso para lo que son los proyectos prácticos, repito, en la parte teórica aquí no va. Vamos, dudas, Sí, correcto. consultas, ¿ok? Igual, si estamos hablando de portafolio, el contexto de proyecto de organización sería hablar un poco del tipo de portafolio que están manejando, naturaleza de los proyectos dentro del portafolio. O sea, hay que adecuar esto muy bien para presentar un contexto y que sirva como esa entrada a lo que es la presentación después del problema. Aquí todavía sí no definan problema. Nada más esa es la única instrucción que sí les doy. En esta Profe, sección no caigan en el error de una vez de ir a definir un problema, porque aquí no se define problema. ¿Ah? profe, una consulta. Digamos, el, la organización o el TFG tiene que ir dirigido necesariamente a proyectos que se ambienten en Costa Rica, Es que o no depende, necesariamente. no es que depende de lo tuyo, porque digamos, si tú, vamos a ver, hace poco, hace como dos, fue creo que el año pasado, fue el año pasado, un estudiante era una empresa que hacía proyectos de generación solar. ¿El mercado de él cuál era? De la generación de energía. ¿Sí? Ah, exacto, de generación de energía, pero el mercado de él, donde estaban las ventas, era todo Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá, incluyendo Panamá. Ok, Entonces, la mayoría de proyectos de él no estaban en Costa Rica, o sea, estaban regados por todo el Centroamérica. Ahora, el alcance es el de la empresa está trabajando los proyectos a nivel centroamericano, entonces no te voy a decir el proyecto tenés que hacerlo solo para los de Costa Rica, no, es que sus proyectos como empresa era todo Centroamérica, entonces ya, y su alcance es para toda Centroamérica. Entonces no te puedes ok, limitar perfecto. a solo los proyectos de Costa Rica porque en realidad vos estás viendo una cuestión, digamos, centroamericana. Otro ejemplo, un estudiante trabajaba en una empresa de industria médica, pero dentro de las empresas de industria médica, sobre todo, eran las farmacéuticas. No solo, no era desarrollo de dispositivos, sino más bien para las farmacéuticas. Yo no sé si ustedes saben que las farmacéuticas, cada producto como tal, o sea, cada medicamento, tiene un registro sanitario diferente por país. O sea, la paracetamol en Costa Rica tiene su registro sanitario, pero si yo voy a Nicaragua hay que sacar otro registro sanitario, si voy a El Salvador hay que sacar otro registro. ¿Eso está normalizado? No está normalizado. O sea, hay una base, digamos, de que el medicamento se puede usar por el tema de la FDA y demás, pero a nivel legal cada país tiene que llevar su propia inscripción. Son proyectos de inscripción legal. ¿Y por qué son proyectos? Porque allí pues, "Ay, pero eso es como operaciones día a día. Vieran que inscribir un medicamento no es fácil. Después de lo que yo aprendí entendiéndole, y se vuelve un proyecto. Cada país es un proyecto, técnicamente, y por cada medicamento es un proyecto. Pero en términos generales a esa persona no le servía decir, ah, voy a atacar solo Costa Rica. No, tenía que ver en nivel general y lo delimitó a la región Centroamérica también. Entonces vio región Centroamérica. Otro ejemplo.
el año pasado tuvimos dos estudiantes, una estaba en Toronto, otra estaba en Florida, no me acuerdo en qué ciudad de Florida específicamente estaba, son estudiantes de otro país. Están trabajando con una transnacional y están trabajando con empresas en otro país. Jamás le va a decir uno, no, no puedes hacer el proyecto en tu empresa, tenés que buscarte una de Costa Rica. O sea, jamás. Entonces, Andrés, por ejemplo, si en el caso tuyo son proyectos que están trabajando a índole región y vos ocupás abarcar la región, porque no puedes separar solo los proyectos de Costa Rica y porque la empresa ocupa que sea algo para la región y para estos proyectos de la región, te abarcas a la región. O sea, el acotamiento geográfico y departamental está en función de lo que usted defina como problema y de lo que usted está viendo como empresa que le da chance. Ahora, obviamente, si vos estás en una empresa que es a nivel global, pero tu ámbito de acción es solamente Costa Rica y usted me dice, no, es que yo lo voy a hacer ámbito global, yo sí te voy a decir, ¿y cuál es su patrocinador global? Ah, no lo tengo, pero yo sé que desde aquí lo puedo hacer. Un momentito, suave. Ahí sí te voy a decir, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no hay un patrocinador global. Si no te lo está pidiendo alguien de la corporación, y tienes que trabajar hasta donde te da el carnet, ¿verdad? Y donde estaría el ámbito de apoyo. Ahora, si tu jefatura y usted sí está metido en los temas de proyectos regionales, trabaje entonces con su ámbito de acción, que son los proyectos regionales, ¿ve? Ahora, eso no significa que si alguien sí tiene el apoyo, por ejemplo, y pasar de nacional a corporativo, porque corporativo es el que le está dando el apoyo, trabaje en lo corporativo. Todo va a depender de cada uno en qué ámbito esté. ¿Está bien? Está bien, proveedor, gracias. Ok, con gusto. Eso lo digo también por los bancos, porque, por ejemplo, las entidades financieras tienen las divisiones nacionales, regionales y creo que corporativas. Y en el mismo Costa Rica, yo me he topado gente que trae en el back y me dice, soy corporativo, y otros me dicen, no, soy región Costa Rica, o región Centroamérica, o región Guatemala. Entonces, dependiendo de eso, uno tiene que establecer cuál es su ámbito de acción, pero ustedes lo delimitan aquí en el marco de referencia. Obviamente nosotros no le vamos a decir a ustedes, ah, es que el marco de referencia es Centroamérica. Ah, no, no, no lo hagas Centroamérica, lo vamos a obligar a que te hagas en Costa Rica. No, 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 o sea, es lo que ustedes ocupen. Entonces ahí ustedes para que lo ubiquen en el marco de referencia. Ok, ¿alguna otra duda en la parte de marco de referencia? ¿Ninguna? Bueno, paso a la parte del alcance. El alcance sí va en el entregable de la otra semana. Esa sección está después de los objetivos. Entonces, nada más para que nos ubiquemos. Sección 1.1, marco de referencia organizacional, parte del entregable 3. Eso lo vamos a ver hasta el entregable 3. 1.2, problema, parte del entregable 1 o el entregable 1 que es entre hoy y mañana o si he hablado con alguno en estos días. 1.3, objetivos, corresponde al entregable de la otra semana, que fue lo que vimos el lunes pasado. 1.4, alcance, que es lo que estamos viendo acá, entregable 2 de la otra semana. Y 3.1, el cuadro de categorías que vimos esta semana, entregable de la otra semana, que es el entregable 2. Entonces, entregable 1 esta semana, problema y su impacto. Entregable 2 de la otra semana, objetivos, alcance y categorías. Entregable 3 en 15 días, todo el capítulo 1, que sería marco de referencia, problema, objetivos, alcance, una estructura de marco teórico, simplemente estructura, y otra vez las categorías, sección 3.1 el cuadro, pero ya en una versión 2. ¿Ven? Y aunque ustedes no crean, ya la otra semana estamos en la mitad del curso, así rápido se fue. Por eso es que esto es rápido. Entonces, ahora ya los entregables que ustedes hacen dentro y esta semana muy rápidamente, espero tenerlos revisados máximo al viernes para poder ustedes ya trabajar con las observaciones y demás. Ahora bien, el alcance. El alcance no es una sección que ocupe evidencias de nada. De una vez también tratando de responder preguntas que hicieron ahora. El alcance no ocupa evidencias, el alcance realmente es una redacción en prosa donde uno trata de describir el contenido de los entregables que están reflejados en los objetivos. ¿Se acuerdan que cada objetivo en su idea completa, como lo expliqué el lunes, en realidad por detrás lo que hay es un entregable? Por ejemplo, analizar las condiciones actuales de realización en gestión de proyectos bajo técnicas de campo para la determinación de oportunidades de mejora. Dentro de esa línea hay un entregable. ¿Cuál es el entregable de eso? Un listado de oportunidades de mejora. Lo que se busca en el alcance es poder describir esos entregables que están contenidos dentro de cada objetivo de tal manera que podamos dar el contenido
que estamos visualizando que va a tener cada entregable. Cuando me refiero a contenido, no es cómo lo voy a hacer, es qué contiene. O sea, eso es como, por ejemplo, que yo les diga a ustedes, descríbanme en una casa. Una casa tiene paredes, tiene espacios o habitaciones, tiene un sistema de aguas, tiene un sistema eléctrico, tiene tal vez un sistema de comunicaciones, tiene techo, tiene columnas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene cocheras, espacios de área libre. Esa es la descripción de lo que yo defino como una casa en función de su contenido. Entonces, la idea en el alcance es que por cada objetivo poder describir ese entregable que está implícitamente dentro de cada objetivo como entregable macro, que en realidad estamos hablando que es un entregable macro que a su vez contiene una serie de otros entregables pequeños. Entonces, por ejemplo, si yo estoy definiendo las oportunidades de mejora, ese primer objetivo es un entregable que es una descripción de situación actual, una valoración de perspectiva de diferentes, digamos, recursos de la empresa. Contiene también un análisis de prácticas, por ejemplo, puede contener también una valoración de características de los proyectos, una evaluación de resultados y podría ser finalmente un inventario de oportunidades de mejora. Todo eso contenido dentro de un gran entregable que le estamos diciendo como situación actual. Esa descripción en prosa es lo que va en el alcance por cada uno de los entregables. Y después van incluyendo también posibles técnicas que van a incluir. O sea, ¿cuál es la idea? La idea del alcance en este momento, que tampoco está escrito en piedra, tomémoslo en cuenta. ¿Y por qué digo que no está escrito en piedra? Porque obviamente conforme van a desarrollar el proyecto ya lo van a ir aterrizando mejor. Pero es en primera instancia lograr que ustedes visualicen desde los objetivos cuál es el producto que ustedes están proponiendo en ese objetivo. Con esa lectura del alcance también le permite a uno darles observaciones de cuánto tienen que ampliar o reducir el alcance. Entonces, el alcance como sección lleva varias cosas. Implica primero, de manera general, establecer hasta dónde llega el proyecto, establecer límites también organizacionales y también enfoque de temática, porque obviamente ustedes también pueden hacer la delimitación del alcance de que se va a trabajar únicamente cierto temática, o sea, hasta el ámbito de portafolio, el ámbito de gestión o temáticas más amplias. Eso también para uno poder visualizar si tiene que ayudarles a delimitar un poco más, porque tampoco pueden hacer un alcance muy amplio, porque un alcance muy amplio lo que significa es que están perdiendo de perspectiva realmente hasta dónde pueden abarcar con el proyecto y un alcance muy amplio, lo que puede significar es que ustedes quieren venderlo como que fuera lo mejor que puede, lo mejor, 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 pero también el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso está mal a nivel de investigación. Entonces, en investigación hay un nivel justo hasta el cual pueden alcanzar. Después de que establecen ese alcance general amplio, comienzan a aterrizar por cada uno de los objetivos específicos, pero en función de describir el entregable como tal. O sea, de describir el contenido de cada entregable. No se utilizan los infinitivos verbales. Tiene que ser la descripción del producto del sustantivo, no es una descripción de una acción. Si ustedes introducen dentro del alcance el uso de infinitivos verbales o acciones, están describiendo acciones que van a hacer y las acciones no es el alcance es la descripción del producto. Por eso les puse el ejemplo de la casa. Si yo les digo el entregable es la casa, lo que tienen que escribir es cómo es la casa, no cómo hacen la casa. O sea, no es describir que, es que primero hay que hacer las bases, luego las chorreas, luego las columnas. No, eso es las acciones. El contenido de la casa es lo que yo les dije, paredes, techos, habitaciones, sistema de agua, sistema eléctrico, sistema de comunicaciones, no sé, puertas, ventanas. O sea, son los elementos que forman ese producto como tal, no son las acciones. Entonces, el cuidado que hay que tener es que a veces en el alcance se ponen a redactar lo que van a hacer como acciones. Y por eso le digo que no es un cómo, es un qué. O sea, la respuesta es qué.
Ahora sí están aterrizando el qué de cada objetivo en función de ese macro visión descriptiva del entregable. Igual, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si alguien me dice, profe, es que el entregable, digamos, en un campo técnico, como en el campo mío eléctrico, es el diseño eléctrico de la casa. Ok, yo no le voy a decir, bueno, yo voy a hacer cálculos, voy a hacer, no, ese voy a hacer es hacer acciones, no. El diseño eléctrico de una casa conlleva planos, diagrama unifilar, cálculo de cargas, estimaciones de cortocircuito, sobrecargas, no sé, caídas de voltaje, cálculos de caída de voltaje. Todo eso es lo que lleva un diseño eléctrico. Ah, bueno, definición de materiales o lo que llama uno el BOM, o el Bill of Material. Eso si es todo un diseño amplio, ¿verdad? Que le piden a uno. Entonces, todos esos componentes son sustantivos, o sea, son productos que en conjunto conforman lo que llamamos un diseño eléctrico de una casa. ¿Ven? Eso es lo que tiene que ser la descripción del alcance. Y eso ténganlo en mente porque siempre cometen el error de poner acciones y no el entregable como tiene que ser. ¿Cómo se redacta esta sección? En prosa. Y se redacta en orden. Por eso les decía, primero el alcance general, la definición y delimitación de hasta dónde llega la empresa, y después van el primer entregable del proyecto, corresponde a taca, 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 el cual se compone por esto y esto. Para, ahora sí, para llegar a esos productos se aplican estas y estas técnicas. Algo así. Ese párrafo o esos párrafos es casi que uno por cada producto. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno más o menos ve que el alcance anda entre cuatro, cinco, seis párrafos, dependiendo de la cantidad de objetivos, que es la cantidad también de entregables, y a su vez por el entregable general. Y se escribe completamente en prosa. Esa es la parte del alcance. Esto es lo que yo ya había explicado, nada más que me quede en la primera lámina. Y por último, después del alcance viene la parte de limitaciones. Vean, hay una sección pequeña en la parte del alcance del proyecto que se llama limitaciones o restricciones. Las limitaciones es donde ustedes definen aquellos elementos que les van a poner una cota al proyecto, pero no impiden que se realice. ¿A qué voy? Por ejemplo, les ponía el caso de aquellos proyectos en entidades donde hay una directriz muy clara que dice se está desarrollando una estrategia de agilismo y por lo tanto tienen que usar Scrum. Ok, limitación del proyecto. El proyecto dentro de su solución se limita únicamente o solo puede utilizar el marco de trabajo Scrum, el cual corresponde a la estrategia que la empresa ha venido desarrollando y cuya directriz establece que no se puede utilizar ningún otro marco de agilismo. Eso es una limitación o una restricción porque no les permite usar ningún otro marco, pero no les dice que el proyecto no se puede hacer. O sea, el proyecto se puede hacer, pero deben de cumplir con esa directriz. Ejemplo, que lo que les decía el derecho público, que solamente se puede hacer lo que la ley expresamente dice. Bueno, para algunos proyectos de entidades públicas, ustedes tienen que poner como limitación que deben de cumplir también o el desarrollo de la solución debe estar sujeto o debe verificar o cumplir con lo que cierta normativa dice, porque no pueden realizar algo que se fuera dicha normativa. Por ejemplo, es como que alguien me dijera que va a hacer un proceso de contratación pública y se va a saltar la ley de contratación pública. Lo que ha venido pasando con el gobierno es parte de eso, porque es el tema ese, es un incumplimiento de ley. O sea, la ley existe y en la parte de administración pública uno no puede hacer lo que la ley no dice. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, en la ley de contratación pública usted no puede invitar a proveedores por aparte y a cada uno a hacer un ofrecimiento si no está presente el resto. O sea, usted sí puede hablar con los proveedores, pero tiene que estar todos, porque tiene que tener una igualdad de condiciones. A partir de eso, la ley mejor para eso, uno lo que tiene que hacer son estudios ya a nivel de, lastimosamente, sí, de escritorio. Yo sé que a nivel de mercado uno no maneja eso así en la parte privada, pero hey, en lo público usted no puede favorecer a uno u otro proveedor. Todos tienen que tener las mismas reglas del juego y darse la misma libertad de oportunidades. Entonces, a partir de eso, dentro de la ley le establece a uno que para cuando uno va a hacer un proceso de contratación hay un proceso claramente establecido donde uno tiene que hacer un estudio de mercado, pero ese estudio de mercado no es invitar y es sentarme con uno y después con otro proveedor, no.
Tengo que hacerlo primero a nivel de lo que son referencias, listas de mercados para sacar, no sé, cotizaciones y demás. Y después, durante el proceso de la licitación, si yo tengo que hacer una sesión inicial, tengo que invitar a todos los interesados con una invitación pública para explicarles a todas las condiciones y eso garantiza que todos estén en las mismas condiciones. ¿Ven? Y esa es la ley de contratación pública. Entonces, lastimosamente, para mucha gente que no entiende eso, dice, ah, es que son unos perezosos y no quieren hacer la contratación, es que así está la ley, no se puede saltar. Y en la parte pública hay que cumplir la ley. En la parte privada, no. En la parte privada se les dice que ustedes, dentro de la parte privada, se cumple el espíritu de la ley porque todos tenemos que cumplir la ley, pero en la parte privada, la ley de contratación pública no es para el privado, por eso dice ley de contratación pública. Pero sí se dice que la parte privada debe cumplir al menos los principios que la ley implica. Pero en la parte privada las negociaciones son distintas. Si yo soy, por ejemplo, un colegio privado y manejo mis propias leyes, yo puedo ir a contratar a quien yo quiera para que me haga un trabajo. Y puedo pedir una cotización a uno o al otro, o los que me llegan de recomendaciones, yo escogeré. Pero en lo público no funciona así. Por eso es que, por ejemplo, existe SICOP. Entonces, esas son limitaciones, porque la contratación se puede llevar a cabo en uno o en otro ámbito. Lo que pasa es que la forma en la que se hace es distinta. Y eso genera limitaciones en la forma de cómo puedo desarrollar las cosas. Entonces, ¿qué son limitaciones? Limitaciones son elementos de forma que me van a impedir hacer ciertas cosas de cierta manera, pero no significa que es que no puedo hacer el proyecto. Porque si alguien viene con una limitación y pone de una vez, las limitaciones que no hay apoyo de la gerencia o de quien sea la jefatura, no, y ahí, perdón, pero que entonces, ¿qué proyecto está presentando usted? Porque ahí, si no tiene apoyo de un patrocinador ni nada, y entonces el proyecto de qué es, estaría raro, ¿verdad? Entonces esas no son limitaciones. Entonces hay que tener cuidado que las limitaciones no sean elementos que del todo uno diga, "Ey, pero entonces, ¿qué proyecto está presentando la persona?" A partir de eso, entonces, esta sección es muy pequeña. Inicialmente podría ser que ustedes dijeran, no tengo ninguna limitación para el proyecto, ¿está bien? Si ustedes consideran que no hay limitaciones para su proyecto, no hay limitaciones. Estamos de acuerdo, no habría ningún problema. O sea, tampoco se los voy a marcar como malo. La idea es que por lo menos lo piense porque en el desarrollo del proyecto sí se van a presentar cosas. Pero si en este momento sí tienen algunos elementos que pueden identificar de una vez, los colocan. Pero siempre en forma de limitación, ¿verdad? No vayan a colocar una reacción que no es limitación. Porque a veces colocan cosas ahí que no son limitaciones, que redactan cosas que dice algo así. En la realización del proyecto se visualiza que a futuro, dependiendo si hay rotación de personal, podría provocar, no, ya ahí estamos contando una historia larga, no, no, la limitación es corta. Limitación, la rotación de personal presente en la organización puede limitar el acceso a la información y también generar variaciones, más si se presenta en el momento en que se está haciendo la investigación y se está trabajando con un recurso nuevo. Punto. Algo así sería la limitación del proyecto. ¿Ven? Entonces, las limitaciones también son ideas muy concretas. No tienen que inventar todo o colocar toda una historia larga para poder definir una limitación. Ok, y esa es la última sección del capítulo uno. Hay limitaciones de recursos. Bueno, esa es otra. Si es que tuvieran ya un proyecto con un presupuesto dado, el presupuesto como tal es una limitación. Ahora, si la empresa les digo, bueno, cualquier solución que ustedes hagan no tiene que abarcarme ningún gasto adicional, entonces una limitación del proyecto de ustedes es que la solución no puede solicitar ningún presupuesto extra para la organización. Eso sería una limitación a nivel tipo presupuestario, que es que la solución no puede abarcar ningún presupuesto para esa solución. O sea, su solución no podría decir, compremos una herramienta nueva de tecnología porque la vamos a ocupar. Y no, porque si la empresa le dijo, yo no voy a gastar en eso, y desde ese momento la solución suya no tiene validez. O sea, ¿para qué se ponen a solicitar que tienen que comprar un programa si la empresa ya dijo, yo no voy a comprar? ¿Ven? Entonces, para que tengan ahí la claridad de que son limitaciones y que no. Dudas, consultas en la parte de alcance y limitaciones. Ajá, Juan Luis. Sí, señora. Buenas noches, profe, Buenas y noches. todos, compañeros. Vamos a ver, con respecto al alcance, ahí sí me queda una duda. Sí, de acuerdo al alcance general,
sí creo tenerlo claro hasta dónde es que llega mi proyecto, digamos, si es a nivel de propuesta, porque obviamente estamos claros que la implementación es otro proceso, es otra parte. Exactamente, la implementación es una exclusión al alcance. Entonces, dentro de del alcance, obviamente ustedes también van a poner que como exclusión del proyecto, la fase de implementación de la solución final dentro de la organización, porque ya y por tiempos y demás no les daría tiempo, ¿verdad? Ok, eso lo tengo claro. Lo que tal vez sí no me genera un poquito de ruido es ya cuando se llega a la parte de la explicación de cada uno de los entregables. Cuando estamos hablando de estos entregables, son los entregables que hemos venido haciendo el documento o No, los los entregables que usted entregables. propone desde los objetivos para su proyecto como tal, ya su elaboración de soluciones del proyecto. Ah, ok. Esos son los entregables que yo me refiero. No son entregables del documento de Ah, ok, propuesta, ok, marco ok. teórico, no. Es desde los objetivos que usted pone para su proyecto que se tienen que cumplir en las etapas del capítulo 4 y 5. Entonces son los entregables dentro del documento para la parte de análisis, estudios de marco de referencia, si es que va por ahí, la solución propiamente que contiene y la propuesta de implementación que va incluido en algunos de los objetivos. Entonces, esa descripción de esos entregables está haciendo referencia a los objetivos específicos que están relacionados con el trabajo que usted va a realizar en el capítulo 4 y 5 del documento, que corresponde a la parte de análisis y desarrollo de soluciones o propuestas de soluciones. Ok, Ujú. perfecto. Esa era la duda. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda adicional, muchachos? Si no hay dudas, entonces, paro grabación. Ajá, dime. Un par de consultas. En el tema de las limitaciones, probablemente más adelante haya que estarlas actualizando, ¿cierto? Cierto. Porque uno va a encontrarse, después de que hace el análisis preliminar, va a encontrarse que cuando ya se sumerge en el proyecto y empieza a desarrollarlo, va a encontrar probablemente algunas limitaciones que no vio cuando empezó, que no las Ujú. visualizó y que pues, sí se adquirieron mucha importancia, al Cierto. punto, tal vez no al punto de que se vuelvan una constricción. Y en ese Mm, sentido va la otra pregunta. Cuando ajá. uno hace análisis de limitaciones, debería también eh, analizar o incluir que si esas limitantes se vuelven constricciones o que si del todo son constricciones, ahí muere el proyecto. Sí, es que por eso le digo que ahorita hay que revisar bien las limitaciones hasta donde ustedes puedan, para que no haya un elemento que les muera el proyecto, porque si hay un elemento ahorita, y eso yo es donde, cuando hacemos limitaciones, yo a veces les digo a ustedes, háganse que ya saben ustedes cómo es la técnica de análisis de riesgos, analicen, analícenlo como riesgo. Si alguna de esas limitaciones es un riesgo muy alto que va a tener un impacto sobre el proyecto de tal manera que lo va a suspender, eliminar o lo que sea, mejor analicen si el proyecto mejor lo siguen o lo paran y hacen otro. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes estén allá en el seminario uno y ¡pum! Se cayó el proyecto ya y tienen que volver a empezar a hacer propuestas. Porque hay que entonces devolverse, volver a presentar una nueva propuesta y demás, porque ya el proyecto entonces no se puede terminar. No pudieron hacer nada ni aplicar nada. Entonces sí es importante esas limitaciones y por eso es que los exhorto tanto ahorita que estamos trabajando el problema y todo, es para que ustedes valoren el escenario en el cual están. Por ejemplo, ya aquí hay compañeros que primero tienen una idea, ya valoraron, entonces mejor comenzaron a cambiar, porque por ejemplo, sobre todo cuando yo no trabajo en la empresa donde voy a hacer el proyecto y alguien me dijo, aquí hay una oportunidad. Ya cuando ustedes empiezan con las primeras de cambio, se van dando cuenta de limitaciones de restricción de información, de tiempo de las personas, y ya se van dando cuenta que tiempos de respuesta y demás. La vez pasada estábamos trabajando el seminario pasado con un estudiante que iba lo más bien, tenía una idea muy buena, un mes, digo, una semana no les dan información, 2 semanas no le dan información, 3 semanas no le dan información, 4 semanas y nadie le dio información. Que tuvo que devolverse y quedamos en que iba a volver a trabajar otra versión, apenas iba a conseguir otra nueva empresa, porque ya se dio cuenta que lo que le habían prometido cielo y tierra para hacer el proyecto se volvió mentira. 4 semanas no le pasaron ni la más mínima información, entonces ya la persona dijo, no, yo no lo puedo hacer en esta empresa. Entonces, como decís vos, es importante que esas limitaciones que van descubriendo desde ahorita, que ojalá no se vuelva completamente
¿cómo se llama? Una bandera roja donde no puedo hacer el proyecto. ¿Ven? Entonces, ahorita es importante que analicen que el 90-95% de las condiciones son favorables para poder realizar el proyecto. Por ejemplo, con vos que estuvimos bastante hablando ayer, lo importante en el caso tuyo, por eso también ayudar a hacer una muy buena delimitación de hasta dónde llega el proyecto, que era lo que estamos hablando, para que quede en el ámbito de acción de la persona que te está sirviendo como patrocinador, porque entonces desde el rango de esa persona sea viable lo que se va a presentar o tenga la capacidad de que esa persona lo pueda escalar la solución. ¿Ves? Porque como el caso tuyo, que hablamos de una reestructuración completa del proceso, pero desde el rango de esa persona, que si quedaría en ese puesto superior, la persona lo puede asumir o lo puede llevar por lo menos al cuerpo gerencial para que esa persona sea quien lo escale. No lo vas a escalar vos, pero atrás de esa persona hay bastante posibilidades de que la propuesta escale. ¿Ves? Sí, 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 entiendo. Ujú. Pero, por ejemplo, si alguien ve que el cambio es completamente organizacional, pero está en el puesto más abajo y quien le está apoyando es abajo y no hay posibilidad de escalar, y lo que va a proponer es como que si fuera el sueño, ¿verdad? El sueño de lo que yo quiero, pero nadie lo va a ver nunca. Bueno, ¿alguna otra duda? Consulta. Ok, si no hay dudas, consultas, paro la grabación acá.